Buenas noches, ¿cómo están? Me da gusto verlos, que no se descarriaron, que siguen en los caminos del Señor. Hemos estado haciendo una tarea muy ardua dentro de lo que es el ministerio. Hemos visitado varios países, bastantes ciudades, algunas de las casas de oración, para fortalecerlas, y está próximo a abrirse casas de oración en algunos otros países. Entonces hemos estado haciendo un trabajo, es bastante cansado, porque quieren que les diga una cosa: a mí no me gusta viajar, en serio, no me gusta. Aparte de que es súper cansado, pues es viajes largos, a veces de 12 horas en avión, cosas de esas, pero lo hacemos con agrado, ¿sí? Cumpliendo el ministerio que Dios nos ha dado, y estamos trabajando fuertemente sobre este asunto. Y por ejemplo, en Argentina se van a abrir un par de casas de oración. Hay países como Colombia, Venezuela, Guatemala, un montón de países en Europa, Italia, España mismo, que están, hay gente que quiere que enviemos misioneros para levantar casas de oración, así es que sigan sentaditos allí, y bueno, simplemente estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos contentos con eso. Y ahora, bueno, estamos de regreso por un breve tiempo, y en ese breve tiempo yo les voy a compartir 2 series, o sea que me van a tener que aguantar. Este jueves, hoy, inicio una serie que se llama Las Parábolas de Jesús, y el próximo domingo inicio otra serie que se llama El Temor de Dios. Así es que, pues vámonos a la palabra. ¿Qué les parece? ¿Trajeron su Biblia? A ver, bueno, bien. Ábrala en Lucas 8, versículo 9 y 10. Vamos a ver esta serie, Las Parábolas de Jesús. Este es el primer tema. Y el primer tema se titula El propósito de las parábolas. El propósito de las parábolas. Lucas 8, voy a leer. Dice así: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas hablo, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Una expresión común entre los rabinos judíos para ilustrar algo cuando ellos enseñaban era precisamente una frase que Jesús usó en Mateo 11:16, que dijo: mas ¿a quién compararé a esta generación? O sea, Jesús usó muchas parábolas. Por ejemplo, en Marcos 4:33 y 34, ahí dice cómo Jesús, con muchas parábolas como estas, dice, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces Jesús usó muchísimo las parábolas. ¿Pero qué es una parábola? Bueno, la definición es la siguiente: viene de una palabra griega parabole, que significa simplemente comparar. Eso significa parábola, comparar. Significa poner una cosa al lado de otra con el propósito de comparar, ¿sí? Y por lo general se usaba un relato sacado de la naturaleza o de las circunstancias de la vida cotidiana, y siempre era con el propósito de dar una lección espiritual. Eso es una parábola: comparar algo natural para dar una enseñanza espiritual. Pero déjeme decirle que hay algunos peligros cuando se trata de interpretar las parábolas. Hay algunos peligros. Por ejemplo, hay un peligro cuando se habla de una parábola y se intenta aplicar un significado a cada detalle de la parábola. Es decir,
que se alegoriza al extremo. Y alegorizar al extremo, la palabra de Dios es peligroso. Por ejemplo, miren, usted ha oído de la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Bueno, ok. Hay quienes alegorizan demasiado y, por ejemplo, un predicador dijo que el viajero que salió de Jerusalén representa a la raza humana. O sea, no tiene base para decir eso. Es una alegorización al extremo. Dijo también que dejar Jerusalén, porque dice que este viajero salió de Jerusalén, y alegorizaba diciendo que dejar Jerusalén representa apartarse de Dios. Y nada que ver. Menciona ahí que llegó a Jericó y según el predicador, Jericó representa la tentación. Los ladrones representan al diablo y sus ángeles. El sacerdote que pasó allí representa el Antiguo Testamento. Los levitas representan la ley de Moisés. El samaritano representa a Cristo, el Salvador del mundo. Pero escuchen bien, hermanos, ¿cuál es la enseñanza en esta parábola del buen samaritano? ¿Qué no es usar misericordia? Esa es la enseñanza. ¿Sí? Ahora, hay algunos aspectos que se pueden aplicar, pero que son aplicaciones que no prácticas. Pero alegorizar no es muy sano que digamos. Los mejores maestros de la Biblia, los mejores intérpretes de la Biblia dicen este principio, enseñan este principio basado precisamente en las mismas interpretaciones que daba Jesús de la Escritura y los apóstoles. Entonces hay que tener mucho cuidado con alegorizar demasiado. No, las parábolas, ya definí lo que es, tienen que exaltar una o dos o tres verdades centrales. Bien, por otro lado, es verdad que en una parábola ciertamente puede haber más de una lección. Por ejemplo, miren, la parábola de los talentos, ustedes la han leído, ¿no? Bueno, está en Mateo 25, 14 al 30, que a cada uno le dio un talento, etcétera. Esta parábola tiene que ver con la responsabilidad de cada uno, porque a cada uno se le da un talento. Pero también hay una enseñanza respecto al juicio final. Y también hay una enseñanza de la recompensa a los que son fieles y del castigo para los infieles. Bueno, ya estudiaremos también esa parábola. Entonces, todos esos principios nos van a ayudar para interpretar lo mejor posible las parábolas de Jesús. Otro peligro es que hay circunstancias en las parábolas las cuales no se deben de marcar demasiado, o sea, darles una importancia, un sobreénfasis. Esta regla es importante porque la mayoría de las parábolas tienen circunstancias que no tienen aplicación alguna. Por ejemplo, en Mateo 13:44, aquí dice, además, está hablando Jesús, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bien, el pensamiento principal de esta parábola es que este hombre encontró el reino de Dios, encontró a Jesús, encontró la palabra de Dios, y su gozo es indescriptible. En Mateo 13, 45 al 46, en la misma parábola, o en el mismo pasaje, habla otra parábola, de una parábola que se conoce como la parábola de gran precio. También seguramente habrán oído de ella. Y el pensamiento aquí en esta parábola, el pensamiento principal, es acerca del valor del reino de Dios. El valor que esta persona le está dando a la perla de gran precio, que representa el reino de Dios, el gobierno de Dios, la palabra de Dios. El valor que le da supremo antes que las cosas materiales, porque dice que vende todo y va y compra esa perla de gran precio. Entonces, una parábola es simplemente una ilustración basada en eventos
cotidianos, comunes, actividades diarias de la gente, ejemplos bien sencillos, ya lo vamos a estudiar. Jesús conocía perfectamente a la gente de Palestina, conocía los detalles de la vida diaria, de la vida cotidiana, de los hogares de aquel tiempo, y vemos, por ejemplo, cuando Jesús dice que está sentado y comienza a dar una parábola y dice, un hombre salió a sembrar. Bueno, se entiende como que estaba en el campo y todos conocían esa imagen de alguien que va y siembra. Y de ahí, de ese ejemplo, él pone da esta parábola del sembrador para ilustrar verdades espirituales que ya estudiaremos. Vemos otra parábola de una viuda pidiendo justicia a un juez. ¿Se acuerdan? Insistentemente. Y tiene su enseñanza. Vemos a alguien pidiendo pan a medianoche. Se le acabó y va y toca y tiene su enseñanza. Vemos la parábola que Jesús puso de aquellos ricos que llenan las bodegas. Y la gente conocía a muchos ricos que llenaban las bodegas. Entonces todo era muy entendible, pero vamos a notar algo. Más adelante vemos a un agricultor arando también, un pescador que tira sus redes, las levanta y agarra toda clase de peces. Vemos una parábola de las fiestas de bodas, donde unos entraron y otros no entraron. Vemos a alguien edificando una torre, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos son ejemplos cotidianos. No era algo que la gente no conocía. Entonces, viene una pregunta: ¿por qué Jesús habló por parábolas? ¿Por qué? La respuesta número uno, porque hay dos respuestas. La número uno fue para revelar la verdad del Evangelio, del reino de Dios a los suyos. ¿Pero cómo está eso? Sí. Vamos a Lucas 8, 9 y 10. El primer propósito fue para revelar la verdad a sus discípulos, a su gente, a los que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él? Para usted es la revelación y el entendimiento de las parábolas y la palabra de Dios. Lucas 8, 9 dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino. A vosotros. Porque las parábolas son como ventanas que dejan entrar la luz a nuestro entendimiento para entender las verdades espirituales. Por ejemplo, en Mateo 13, Jesús dice varias veces, el reino de los cielos es semejante a, y luego un campo, un árbol pequeño, el grano de mostaza que crece y es más grande más grande las hortalizas. Entonces, Jesús habló de los misterios del reino de los cielos. Pero esos misterios les son revelados a los suyos, o sea, a nosotros. Ahora, la palabra misterio se usa en el Nuevo Testamento en un sentido especial. Misterio no es algo misterioso así, ¿verdad? Oscuro o difícil de comprender, no. Sino simplemente un misterio en la Biblia son aquellas cosas que no se pueden saber sin la revelación de Dios. Pero a nosotros se nos es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Entonces, es muy interesante. Vamos a 1 Corintios 2:9, porque allí Pablo lo expresa de una manera muy entendible de cómo los misterios del reino de Dios, los misterios que hay en la revelación de la palabra son para los que le creen, no para los que no creen. 1 Corintios 2:9 dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios, esas cosas, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre?
sino el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿En quiénes mora el espíritu de Dios? En los que le creen. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En Efesios 3:3, búsquelo, Pablo sigue hablando acerca de esta revelación que tienen los hijos de Dios, los que le creemos, los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. A nosotros se nos revelan las cosas. Efesios 3:3 al 5. Dice Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio. Ahí está, misterio revelado. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Fíjense, conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Noten que esos misterios fueron revelados por el Espíritu Santo a los santos apóstoles y a los profetas. Ellos, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron lo que tenemos hoy como el Nuevo Testamento. Y allí Pablo, Juan, Pedro, los evangelistas que escribieron los evangelios, escriben las revelaciones de los misterios de Dios. Y ellos la entendían, pero fíjese, qué interesante. ¿Conoce usted gente que dice, yo leo la Biblia, y la leo, y por más que no entiendo nada? ¿Han visto gente así? Es probable que usted sea uno de esos, que lee y no entiende nada. Pero si usted, escúcheme bien, usted abre su corazón, usted se arrepiente de sus pecados, Cristo lava sus pecados con su sangre, y usted cree en Él, que Él resucitó, usted será salvo. Y en ese momento la luz se enciende. Entonces cada vez que usted oye la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia, usted comienza a entender tantas cosas. Mire, mientras más estudio la Biblia, digo, es que es increíble la profundidad de la sabiduría de Dios. Ahí está. Hay consejo para todo, para toda la problemática humana, familiar, de todo tipo. Hay consejo y palabra de Dios, pero no todos alcanzan a ver las verdades. Jesús explicó con parábolas muchas verdades del reino de Dios, porque las parábolas, Él sabía que nos ayudarán o nos ayudarían para recordar las enseñanzas principales. ¿Quién no recuerda la parábola del hijo pródigo? ¿Quién no ha oído esa parábola? Y ahí hay lecciones muy hermosísimas, ¿no es cierto? Que por medio de una parábola se ilustró el amor del Padre que recibe a uno que se arrepiente. Pero qué manera tan sabia de plasmar una enseñanza. El segundo propósito del por qué Jesús habló con parábolas, fíjese qué cosas, fue para que sus enemigos que no creían en Él se condenaran solos. Ahí dice la Biblia, Lucas 8:10. Lucas 8:10. Y Él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas hablaba, para que ¿qué? Viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta era una manera también Jesús de revelar los misterios del reino de Dios a los suyos, pero a la vez, escuchen bien,
esconder esa revelación de los que no creían en Él. ¿Qué cosa, no? Jesús, por medio de estas parábolas, despertaba la conciencia de la gente para que pudiera ver su propia rebeldía. Pero al no entender que Jesús venía a salvarlos, permanecían en sus pecados. El hecho de que Él ocultara el significado de las parábolas a algunos de sus oyentes que no creían, era precisamente una parte del juicio divino sobre los que lo rechazaban. Es decir, ponga atención, alguno, aunque vaya a la iglesia, pero que oye las verdades de Dios y dice, no, pero no es para tanto, no hay que ser tan exagerados. Sí, está bien eso, pero yo no estoy de acuerdo. Y está siempre, aunque vaya a una iglesia, y siempre está rechazando la enseñanza de la palabra de Dios. Escúcheme bien, esa gente, a la misma vez que escucha, se endurece más. Escucha y se endurece más. Escucha y se endurece más. Así como el sol tiene un efecto doble, por ejemplo, usted ponga una, digamos, una vela en el sol o algo, hielo, por ejemplo, y se derrite, ¿no es cierto? Pero el mismo sol que derrite algunas cosas, endurece otras. ¿Me expliqué? Por ejemplo, cuando hay fango o hay un lago, un río, y se seca por la acción del sol, todo aquello se endurece, ¿no? Entonces fíjense, el mismo calor que ablanda ciertas cosas, endurece otras. Así es la palabra de Dios, hermano. Los que están abiertos a Dios y son nobles en su corazón, Dios les hace más sensible, más receptivo el corazón. Pero a los que están rechazando, aunque vengan a una iglesia, y están rechazando continuamente, y dicen, no, y siempre están poniendo peros a la palabra de Dios. No me gustó, y que no sé qué. La misma palabra los está endureciendo. Por eso Jesús les habló así. Miren, vamos a ver un ejemplo. Vamos a Mateo 21-23, para que vean esta verdad que está aquí. Así es que hay que cuidar el corazón, hermanos. ¿Qué hay que cuidar? Y recibir la palabra de Dios de quien venga. Siempre no falta en este lapso que anduve viajando y abriendo otras iglesias, siempre no faltan algunos hermanitos que me escriben, pastor, ¿qué? Es que, ¿qué? ¿Ustedes vienen a ver un hombre? ¿Dependen de un hombre? Tienen que aprender a ser más nobles, de escuchar la palabra de Dios, de todos los pastores que Dios les dio. Entonces, como no, algunos no tienen una actitud correcta, se endurecen y Dios lo permite. ¿Escucharon eso? ¿Por qué permite eso? Y cuando otro predica, te endureces. ¿Por qué? Porque no estás abierto. Tú no te fijes en el que habla, sino en lo que se dice. Y algunos de ustedes están cometiendo un grave error. ¿Entendido? Los probó Dios. Mateo 21-23. Dice así: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? En otra parte dice que estos religiosos, sacerdotes y ancianos del pueblo tenían envidia de Jesús. Entonces, ellos oían sus enseñanzas, pero las rechazaban. Las entendían, pero no las obedecían. Y se endurecían más. Sigamos leyendo. Respondió Jesús, les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis,
también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos va a decir, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos temor a la gente porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y mira a Jesús, ¿Qué pasaje increíble, ¿no? Ellos venían para hacer agresión a Jesús. Ellos no estaban interesados en su mensaje. Ellos rechazaban el mensaje. Ellos oraban porque viniera el Mesías. Lo tenían enfrente y no le creyeron. ¿Por qué? Porque la gente iba detrás de Jesús y ellos sentían celos. Y le decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Yo también les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, entonces yo también les contesto. El bautismo de Juan, ¿cómo era? Y empezaron a razonar, o sea que no estaban tontos. Pues si decimos que era de los hombres del cielo, pues van a decir, entonces ¿por qué no le creí? Si decimos de los hombres, no, el pueblo nos va a apedrear. No sabemos, pues tampoco yo. Tampoco yo. Versículo número 28. Pero, ¿qué os parece? Miren esto, Un hombre tenía 2 hijos. Y bueno, todo el mundo sabía, entendía que podía haber un hombre que tenía 2 hijos. Una parábola. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido, fue. Y acercándose al otro de sus hijos, le dijo de la misma manera. Y respondió él y dijo, sí, yo voy. Y no fue. Versículo 31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, o sea, los fariseos, esta gente. Dijeron ellos, el primero, o sea, el que dijo, no, yo no voy, pero arrepentido fue. Ellos entendieron, dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Que ellos no se arrepentían, pero muchos que eran desechados por ser pecadores de lo peor, se arrepentían y ellos entraban al reino de los cielos. Versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. ¿Cuál es la enseñanza en la parábola? Creer en el Hijo de Dios. Las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Ahora imagínenselos a todos ahí, a los fariseos y la gente que los rechazaba, pero iban al templo, Imagínenselos así, todos mal, oyendo a Jesús predicar. Versículo 31. No, estoy en el 33. Oíd otra parábola, otra comparación. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. ¿Qué les estaba diciendo aquí Jesús? Envió Dios profetas, envió gente y los mataron aún, pero por medio de una parábola, y ellos estaban entendiendo, pero a la vez esa misma verdad los estaba endureciendo. Y eso es lo que yo le pido al Señor que no esté pasando con algunos de ustedes, que la misma verdad de Dios, al rechazarla,
los endurezca, hermanos. Versículo 36, 35, mas los labradores tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Ellos mismos están respondiendo, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Versículo 45. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. ¡Qué increíble! Mire, en tantos años de predicar yo me he dado cuenta de eso. La palabra de Dios es la palabra de Dios, y es viva y eficaz y penetra hasta lo profundo. Yo estoy convencido de que cuando la palabra de Dios se predica, hay dos reacciones. Se crea la palabra, se recibe la palabra, se cree la palabra, y viene una vivencia en la palabra, y viene arrepentimiento, convicción, fe, obediencia, temor de Dios, santidad. Cuando se oye, se recibe y se vive. Y esa gente simplemente con corazón humilde la recibe y sí, Señor, gracias, perdóname, estoy fallando aquí. Pero otros la oyen, también la entienden. También la entienden. Saben que Dios les está hablando, como los fariseos. Pero oyen y no hacen. Y eso a la vez les va endureciendo. Los va haciendo más y más duros. Parece contradictorio, pero así es. Sigo leyendo en el versículo 45 y 46. Oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque el pueblo le tenía a Jesús por profeta. Fíjate, buscaban para echarle ¿qué? Mano. O sea, entendieron que hablaba de él, entendieron la parábola perfectamente, pero no tenían la revelación que los convirtiera. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque ellos rechazaban, cerraban su corazón a la palabra de Dios. Qué increíble. Tremendo esto. Entonces Jesús habló por parábolas para hacer entender la verdad para los que sí le creían, pero al mismo tiempo ocultar la verdad de los que le rechazaban. Y siempre ha habido este tipo de personas. No quieren la verdad, no aceptan la verdad cuando se les presenta y se quedan en la oscuridad. Viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Juan 1:9 al 12 dice así: aquella luz verdadera, se refiere a Jesús, es obvio, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilloso es el Evangelio. En Mateo 5:6 Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero esta gente religiosa no tenía hambre ni sed de justicia. Más bien tenían sus ojos, sus oídos y sus corazones cerrados, aunque iban al templo, aunque ofrecían sacrificios, hacían oraciones, pero en realidad tenían su corazón cerrado. Y sigue siendo la misma historia. Entonces, toda esta serie hablaremos de parábolas. Unos se van a endurecer más y otros se van a sensibilizar más. Por eso la Biblia dice: el que es justo, el que es santo, santifíquese más. El que es injusto, sea injusto todavía más. O sea, si tú eres hijo de Dios y eres nacido de nuevo y tienes un corazón abierto a Dios, tú vas a crecer. Eso es indudable. Pero si tienes corazón endurecido, no vas a crecer, te vas a estancar, te vas a quedar ahí. Si no viene arrepentimiento. Y entendieron que hablaba de ellos. Miren estas escrituras. 2 Tesalonicenses 2:10 al 12. Estos versículos, hermanos, nos deben de asustar. 2 Tesalonicenses 2:10 al 12. Nos deben de asustar estos versículos. Porque aquí confirma la verdad que yo les estoy diciendo y del por qué Jesús hablaba con parábolas. ¿Y qué sucede con aquellos que oyen la verdad y la rechazan? Vamos a leer. 2 Tesalonicenses 2:10 al 12. Dice así. Hablando del anticristo. Está hablando aquí de él. Y dice: inicuo, nombre malo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahora pongan mucha atención. Este inicuo, un falso ungido, vendrá por obra de Satanás. ¿Y cómo vendrá? Pongan atención ahí en su Biblia. Con gran poder y señales y prodigios, pero añade otra cosa: mentirosos. ¿Por qué dice gran poder, señales y prodigios mentirosos? Porque hay dos fuentes de donde brotan o surgen las cosas sobrenaturales. Una es Dios y la otra es Satanás. Satanás es un ángel, es sobrenatural, no es del mundo natural. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés, enviado por Dios, fue ante el faraón? Y Moisés llevaba una vara, ¿se acuerdan? Entonces dice que la tiró enfrente del faraón y se convirtió en una serpiente. Y faraón se rió y trajo a sus hechiceros. Dijo: a ver, hagan eso. Y dice que también hicieron lo mismo. Algo milagroso, una vara que se convierta en una serpiente. Yo les confieso una cosa: yo nunca he visto esa señal. ¿Ustedes han visto algo así? Pero he visto otras. Y maravillosas. Espectaculares. Entonces vemos que Satanás tiene un poder sobrenatural porque es sobrenatural. Y aquí es donde está la advertencia y el peligro, pero sobre todo la advertencia de Dios y el veredicto de Dios para los que rechazan la verdad de Dios. Caen engañados precisamente por el anticristo que vendrá con señales y prodigios. Y dirán: mira qué maravilloso es Dios, van a decir. Y yo les he enseñado hasta el cansancio que cuando vean a alguien que hace milagros, prodigios, grandes señales, cosas espectaculares, bueno, véanlo y digan: bueno, vamos
hay que esperar un poco. O sea, no digan inmediatamente, ¡ay, qué tremendo se movió Dios! No, espérame. No, hay un peligro. Seguimos leyendo. Entonces, yo quiero que señale que hay poder, señales y prodigios, pero son mentirosos. Eso significa que hay unos verdaderos. ¿Nos vamos entendiendo? Ok, versículo 10. Sigue añadiendo. Y con todo engaño de iniquidad, ¿para quién? Para los que se pierden. Pon atención, todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, rechace las verdades de la Biblia. Ponga atención, rechace las verdades de la Biblia. Créales a los falsos apóstoles, los falsos maestros que andan por allí diciendo una de herejías, y usted es un candidato indiscutible a ser engañado. Fíjese bien lo que dije. Rechace las verdades de la Biblia, porque muchos están predicando hoy muchas cosas. Y usted dice, oiga, pero eso no está en la Biblia, pero lo dijo el ungido de Jehová, dice. Ay, y si Dios no está conmigo, ¿por qué todos estos milagros? Vean mi fruto. Dice, no, hombre, sanan los enfermos, se levantan de las sillas de ruedas y dicen todos, ay, si Dios no estuviera con él, no sucedería eso. Hermano, no sea de esos inocentes. No sea de esos inocentes. Los milagros, hermanos, creemos en ellos. ¿Cuántos creen en los milagros? Hace rato oramos por los enfermos. La Biblia dice que podemos orar por los enfermos. Creemos en los milagros, pero los milagros no son la señal definitiva para saber si somos cristianos o no, si es Dios o no obrando. Es creer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Entonces, retomo el versículo. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, rechazaron. Versículo 11. Por esto, por cuanto rechazaron la verdad de Dios, que es la palabra, por esto Dios les envía. Ahí está el juicio de Dios. ¿Qué les envía? Léalo con sus propios ojos. Un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Ok, es como si Dios está diciendo, ok, ¿no quieren mi verdad? ¿No quieren mi palabra? Ok, está bien. Y les envía un poder engañoso para que lo crean. Porque no hay otra, no queda otra. Si tú rechazas las verdades de Dios, la palabra de Dios, de que sin santidad nadie verá al Señor, entre muchas otras cosas, de que si eres hijo de Dios tienes que andar en la luz, que no puedes tener doble vida. Y si tú rechazas, estás condenado al engaño. Y vas a terminar siguiendo a uno de esos evangelistas que andan por ahí. Y te van a sacar todo el dinero, tú te vas a sentir bien feliz. Y vas a decir, no, con él, aquí sí hay poder, vas a decir. Pero tú bien sabes que tu vida no es la de un cristiano. Se va a poner bueno las enseñanzas de las parábolas. Creyeron a la mentira, un poder engañoso para que crean la mentira, a fin, fíjate, versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No creyeron, no quisieron creer la verdad, rechazaron la verdad. A mí ¿cuál será la palabra correcta? Me preocupa tantas preguntas que me hace la gente. Oiga, pastor, fíjese que, fíjese las preguntas que a veces me han hecho como esta. Oiga, pastor, fíjese que, pues yo tengo una relación con un hermano en la iglesia. Pongan atención, pero pues el otro día oí una de sus enseñanzas y como que se me movió el tapete. Lo cual significa que es una mexicana, porque esa expresión nomás es aquí en México, ¿no? Pues no me decía de dónde, y a lo mejor puede escuchar este mensaje, no me decía de dónde era.
Dice, lo que pasa es que el hermano con el que yo tengo ya una relación de noviazgo, pues se está divorciando. Él dirige la alabanza en la iglesia y se está divorciando de su esposa. Que porque Dios le dijo que pues, no era la que Dios tenía, y pues él y yo nos vamos a casar. Y el pastor está de acuerdo. ¿Qué me está diciendo? O sea, hasta así como para agarrar la computadora y... ¡ah! No, es que es desesperante. Es desesperante. O sea, ¿qué espera que le diga? Dice, pero se me movió el tapete, pastor. O sea, me quedé preocupada por algo que usted dijo en tal enseñanza. Entonces, aconséjeme. Tú no eres hija de Dios. Si eso quieres que te diga, tú no eres hija de Dios. O si eres, estás a punto de cometer un terrible pecado. ¿Cómo es posible que tú inicies una relación así? Y eso es dentro de una iglesia cristiana. ¿Qué cosas? Y algunos, bueno, regresan el coro. No, lo que pasa es que usted es muy legalista. Está bien, yo soy legalista. Tú eres adúltera. Prefiero que me tachen de legalista y no de adúltero. Ahora, ¿es verdad que en este caso esta mujer es una adúltera, sí o no? Esa es la verdad de la Biblia. Pero como la rechaza, va a terminar casándose con ese hombre. Y el pastor casándolos. Así están las cosas hoy, hermanos. Por eso, cuando se hablan estas cosas, se habla la palabra de Dios, les molesta a algunos. Se sienten incómodos. Dicen, ya digan otra cosa. Claro, te está calando. Porque la palabra de Dios siempre nos confronta, ¿no es cierto? Es como cuando nos vemos al espejo. Sigan rechazando las verdades de Dios y van a terminar siguiendo un falso apóstol, un falso pastor, y van a entrar en una secta. Amen a Dios, obedezcan a Dios, y ustedes van a ser discípulos de Jesús. Y ustedes no van a ser seguidores de un hombre, van a ser seguidores de Jesús. Y van a entender la Biblia, y la van a vivir, y van a crecer, y van a madurar. Entonces, para irnos sobre el final, si nosotros no amamos las verdades del Evangelio, y si queremos creer algo que no es la verdad, estamos en peligro de creer una mentira y ser desviados de los caminos de Dios. ¿Sabe usted que los fariseos vieron los milagros de Jesús? Los vieron, ¿no? ¿Y se convirtieron? Prueba de que los milagros no convierten a nadie. Del mismo Jesús vieron los milagros. ¿Qué no vieron ese tremendo milagro de multiplicar los panes y los peces? ¡Qué tremendo milagro! Bueno, esos después fueron de los que gritaron, ¡crucifícale, crucifícale! ¡Qué increíble! Los fariseos vieron los milagros, oyeron las enseñanzas de Jesús, pero su corazón era duro, perverso, malo. No apreciaron la enseñanza de Jesús, porque Jesús enfatizaba lo espiritual y no lo material. Jesús siempre habló de verdades espirituales. Utilizó los ejemplos naturales para ilustrar las verdades espirituales. Pero esa gente, como mucha hoy, nada más quiere lo material. Y le gusta la fama, y le gusta el reconocimiento, y le gusta todo lo de la carne. Y cuando les hablas de lo espiritual, rechazan la palabra de Dios. Ahí está. Conclusión. Jesús habló en parábolas para que sus enseñanzas fueran más claras y más efectivas. Pero a la vez tenía este doble efecto, que los que creían las recibían y crecían y maduraban y se consagraban más, y los otros las entendían pero se endurecían porque no querían convertirse, no querían entender. Entonces, si cerramos el corazón, no podemos ver las verdades que nos pueden transformar. Dice la Biblia que allí en Nazaret, de donde era Jesús,
dice que no hizo muchos milagros allí por causa de la incredulidad de ellos. O sea, no porque no haya podido hacerlos, sino porque no creían. Ahora, ¿por qué no los hizo? ¿Los pudo haber hecho? Sí, pero ¿por qué no los hizo? Para dejarlos en su incredulidad. Imagínate, en su misma tierra, Nazaret, muchos milagros, no hizo ningún milagro por causa de su incredulidad. ¿Por qué? Porque él sabía que los milagros no producen salvación. Lo que produce salvación es la palabra de Dios. Por eso todas esas campañas de que venga a recibir su milagro y venga, si no es después de una presentación del evangelio, no sirve para nada. Y no participe en ese tipo de eventos, porque no tienen sentido. Nada más es la exaltación de un milagrero allí, pero de Cristo poco o casi nada se habla. No se exalta a Cristo, no se menciona su sacrificio, se les atrae por medio de espectáculos y todo ese tipo de cosas. Y no es así, hermanos. Mire, los que predicamos y enseñamos la palabra de Dios aquí en Casa de Oración, creo que entendemos y comprendemos perfectamente lo que Jesús dijo. Pero escúcheme esto, por más que prediquemos con convicción, por más que prediquemos con fervor, que le metamos todos los kilos ahí a la predicación, si usted cierra su corazón, y es indiferente al mensaje, no hay más que hacer. No podemos hacer absolutamente nada. Usted solo se está condenando. O al creer, salvará su alma. Los discípulos que creyeron se enriquecieron cada vez más por su buena actitud de oír el mensaje de Jesús, el mensaje de la verdad. Pero otros se empobrecieron cada vez más y se endurecieron por su rebeldía en contra de la verdad del evangelio. Ahí estamos, creyentes, no creyentes, salvos, condenados. ¿Ve? No hay a la mitad. Yo espero que usted reflexione bien estas palabras y se decida por Cristo y por amar y abrazarse de las verdades del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede decir amén, pero si no da ese paso definitivo de arrepentimiento y de entrega a Jesús y dejar que Él gobierne su vida, usted seguirá de mal en peor. Ustedes seguramente han visto a gente que comenzó con cosas, no, pero que quién sabe qué, seguramente, no, pero que no, pero que esto, no, pero que lo otro, y siempre los veía quejándose. Después dejó de verlos. ¿Ha visto gente así? Y pasaron 1 año, 2, 3 años, se los encontró por ahí, en la droga, borrachos, blasfemando, adulterando, dejaron la esposa, o sea, un desastre. Y luego tú los ves y luego, ¿qué hago? ¿Qué? No, ya no voy, porque ahí quién sabe qué, y que no sé qué, y que van de mal en peor. Pero también usted ha visto a gente que se convirtió y que es noble en su corazón y que pasó 1 año, 5, 10, 15 y usted lo ve y dice, ay, ese hermano, esa hermana, ese joven, esa jovencita, qué entregado está el Señor. Ahí están los dos. ¿Cuál es la diferencia? En que unos abren su corazón a la verdad del evangelio y otros lo cierran. Y cerrándolo, fíjate, la misma palabra, al rechazar el mensaje, los endurece en su corazón. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Te damos gracias porque tú enseñaste la verdad, eras amante de la verdad. Los mismos fariseos lo reconocieron, pero ellos mismos nunca estuvieron dispuestos a recibir la verdad, a ser transformados por la verdad.
y esto producía un endurecimiento. Fue después de que Faraón endureció su corazón que Dios lo endureció más. Y aún viendo los milagros, las pestes que llegaron en contra de él de una manera milagrosa, se endurecía más y se endurecía más y más y más, porque nunca quiso obedecer la verdad. Señor, así hay muchos, desgraciadamente, que aún viendo milagros y todo, pero si rechazan la verdad, se están endureciendo como Faraón. Padre, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces quién es genuino y quién no es genuino. Tú lo sabes. Yo te pido, Señor, que el que es santo se santifique. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Que tus palabras, tus verdades del Evangelio, lo que está escrito en la Biblia, siempre sean recibidas en nuestro corazón. No importa el precio a pagar por obedecerlas, porque sabemos que es mejor obedecerte a ti antes que a los hombres. Oramos, Señor, por los que han endurecido sus corazones, por aquellos que rechazan la verdad y la verdad, escudándose en los errores ajenos, y se van endureciendo y oyen la verdad y se endurecen más. Te pedimos un poco de paciencia de parte tuya, Señor, para que rectifiquen y vuelvan a las sendas antiguas, y vuelvan a la obediencia, a la misericordia, al perdón, a la santidad, a la obediencia, al servicio, a tantas cosas que nos atañen a los hijos de Dios. Y también te pedimos, Señor, por los que son nobles para abrazar la verdad, que tú les reveles más y más de tu voluntad, Señor. Que al recibir tu verdad, las verdades de tu palabra, estas caigan en buena tierra y den fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, Padre, toda la alabanza. Y a ti, Jesús, te damos el lugar que mereces en nuestro corazón. El Señor, el Rey. Guárdanos, Señor, de quitar nuestra mirada de ti, de mirar otros maestros que no enseñan tu palabra, y de mirarte a ti y tu palabra, Señor. Guárdanos. Nos encomendamos a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene poder para edificarnos y darnos herencia en Cristo. Guarda, Señor, a los tuyos en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, lo pedimos, Padre. Amén. Que Dios les bendiga a todos.